peligroso, ¿no? Y según estos historiadores norteamericanos, y yo no le atribuyo tanta genialidad a Irigoyen, pero ellos sí, Irigoyen sabía que el acuerdo D'Avernon nunca iba a ser ratificado. Entonces, pero que sí iba a servir para dar un golpe de efecto en Londres, ¿no es cierto? Y para frenar el movimiento de preferencias imperiales, que efectivamente fue frenado por un tiempo, pero claro, estalló con la conferencia de Ottawa de 1932, ¿no es cierto? Carlos, que fue una de las peores cosas que le pudo pasar a la Argentina. ¿Sí? Tenemos que ir al corte, pero sí, no, como yo soy un gran lector de los libros de Carlos, he leído muchos de ellos, y para contestar un poco la pregunta tuya, ¿no? O para terminar de contestarla, es decir, que en realidad tanto el golpe del 30 como el del 43 tenía causas culturales que se fueron gestando mucho antes. Una de ellas, como decía al principio, había los radicales de derecha, pronacionalistas, pero también había una especie de prorradicalismo de izquierda, El mismo con los Ricardo de Forjas, el mismo Ricardo Rojas, con la restauración y estaban nacionalista, ¿no? el personalismo, el antipersonal. Sí. Carlos de Cude, muchísimas gracias. Vamos a escuchar la segunda Silvio. parte del informe de Felipe Piña. Ha sido un gran placer. Gracias. El 6 de septiembre de 1930, irrumpe en la Argentina el poder militar. A partir de esta fecha, los militares no abandonarán su posición de poder, condicionando a los diferentes gobiernos civiles y transformándose en el brazo armado de los sectores que jamás podrían llegar al gobierno por el voto popular. El general José Félix Uriburu es el jefe de este primer golpe y se rodea de figuras del nacionalismo católico y de las familias tradicionales para formar su equipo de gobierno. Uriburu quiere instalar en nuestro país un régimen corporativo similar al fascista, pero fracasa ante la oposición de la oligarquía, que prefería instalar una democracia fraudulenta con represión a la oposición. El general von Pepe, como lo llamaban por sus simpatías por los militares alemanes, crea una sección especial en la policía, destinada a perseguir a los dirigentes gremiales y a los opositores en general. El comisario Leopoldo Lugones, mucho menos poético que su padre, introduce el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios, un invento argentino. Se decreta la pena de muerte y hay varios fusilados. Entre ellos, destaca la figura del anarquista italiano Severino Di Giovanni, autor de varios atentados y asaltos con fines políticos, fusilado en febrero de 1931. Uriburu estaba tan convencido de que hacía las cosas bien, que decidió convocar a elecciones en la provincia de Buenos Aires. Era hora de que el pueblo le demostrara su apoyo. La corriente enérgica y pura que viene con nosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. El fracaso fue rotundo. Ganaron los radicales. El general decidió, acorde con sus principios, anular las elecciones e intervenir la provincia. A partir de entonces, el fraude electoral se transformaría en el instrumento indispensable para la continuidad del régimen. Ante el fracaso de Uriburu, aparece la figura de recambio, el general Agustín P. Justo, quien junto a Julio A. Roca Hijo integrará la fórmula presidencial para las fraudulentas elecciones de noviembre de 1931. No hubo sorpresas y Justo asumió la presidencia en febrero de 1932. El general y su vicepresidente representaban fielmente las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del Imperio Británico en una época de crisis mundial. No parecían preocuparse por la miseria, la desocupación y el hambre en un país considerado entre los primeros productores de alimentos del mundo. El golpe del 30 inaugura una década infame, marcada por el fraude electoral, la corrupción, los negociados, la tortura y la entrega de nuestro país
a los intereses extranjeros. Una década donde el pueblo no podía votar ni manifestarse, donde la desocupación y la miseria se adueñaban del granero del mundo, mientras una minoría hacía lo que quería con el país, pensando que nunca tendría que rendirle cuentas a nadie. Bueno, por suerte las cosas fueron cambiando y hoy tienen que rendir cuentas históricas, por lo menos, y aquí estamos hablando justamente de eso. Es interesante la historia de la familia Lugones, una historia trágica, por cierto, ¿no? Leopoldo Lugones, el gran poeta que pasa al anarquismo, al nacionalismo católico fanático. Su hijo, Polito Lugones, jefe de policía de la sección Orden Social, efectivamente el introductor de la picana eléctrica en los interrogatorios a detenidos. Se dice que pasaron unas 30.000 personas, una cifra bastante recurrente en la historia argentina, por las mazmorras de Lugones. Y Lugones tiene una hija que es Pirí Lugones, militante montonera, y va a morir en la ESMA, víctima del invento de su padre. Una historia ciertamente trágica, la de la familia Lugones, que de alguna manera refleja cierta locura de la historia argentina, ¿no? El 24 de junio de 1935 moría en Medellín, Colombia, Carlos Gardel, sin duda el mayor símbolo del tango argentino. Su voz inconfundible hizo famosa a la canción argentina en todo el mundo. Su entierro fue el más imponente que se había vivido hasta entonces en Buenos Aires. Tras su muerte, se transformó en un mito y el vocabulario popular incorporó una nueva frase para definir a alguien fuera de lo común. Es Gardel. Jugá, divertite, entretenete y recorre todos los pueblos, paisajes y costumbres de la Argentina en Estudio País. Invitados, música y la mejor onda en el estudio más grande de la televisión. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, tu casa también forma parte de nuestro Estudio País. Con Juan Alberto Badía, por Canal 7. A viernes a las 20, Historias con Aplausos, una creación de Clara Zapetini, para recordar, para emocionarse, un homenaje a nuestros más entrañables artistas clásicos de la cultura popular. Historias con Aplausos, lunes a viernes, 20 horas, por Canal 7, en los 50 años de la televisión. Por 2 pesos. Religiosamente divertido. Rézame mucho. Este lunes a las 11 de la noche. Tengo 30 años y estoy hecho pelota. Tuve la gloria, pero ahora solo quiero volver. El regreso de Pedemonti. A pesar de los excesos en los que parece insistir, su magia sigue intacta. Con Mario y Marcelo. Espectacular. Todo por 2 pesos. Por Canal 7 Argentina. Hasta el mondongo es tan sensual. Las mejores piezas del Louvre se venden en Buenos Aires. Resinas, bijoux, grabados franceses, regalos empresarios, cursos del Egipto faraónico, eterno diseño. Otamendi 570. El Compacto Producciones presenta Enrique Santos Discépolo, 100 años, homenaje. Del 1 al 26 de agosto, la muestra retrospectiva más completa sobre la vida y obra del genial poeta. De martes a domingo a partir de las 13 en el Palais de Glace, Posadas 1725. Auspicia la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación, Presidencia de la Nación. Transmite LS82, TV Canal 7
Buenos Aires, Argentina. Historia confidencial. Golpe del 30. Bueno, la década del 30 es una etapa de transición, no solo en cambios económicos, sino en cambios sociales también. Uriburu fue el primer presidente que dio golpe de Estado en el país. Una de las razones por las que derrocan a Irigoyen es por el crack del 29, que ya trajo mucho, en realidad todo el mundo trajo muchos problemas económicos y por supuesto la Argentina se vio afectada. Y como que el primero que pierde popularidad cuando hay problemas económicos es el presidente, aparte que ya estaba viejo y mucha gente lo consideraba, digamos, inservible ya. Uriburu tenía, para con los obreros, una conducta de represión absoluta. Bueno, los anarquistas, por ejemplo, junto con los comunistas, tuvieron que vivir en la clandestinidad y, bueno, recién después de que dejó su periodo de facto, pudieron volver los comunistas, pero no fue lo mismo de antes. Bueno, la década infame es una época en la que Argentina es como que metió la pata en un tarro de arena en la que le costó sacar y hoy en día sigue sacando esos granitos que quedan, como, bueno, la pobreza, las villamiserias. Muchas gracias de nuevo a los chicos de la escuela por sus comentarios y reflexiones. Y volviendo a Carlos Gardel, es curioso decir que cuando se produce el golpe del 30, él va a grabar una canción con el título de Viva la Patria, que era una canción de adhesión al golpe de Uriburu. Es curioso, pero Gardel estuvo en esa crisis con los conservadores o con los fascistas, diríamos, ¿no? Daniel Munchnik, vos sos un especialista en crisis, me parece. ¿Sí? ¿Qué opinás de la del 30? Vivir en la Argentina uno lo convierte en especialista en crisis. Un atleta de la crisis. Un atleta de la ¿Crisis eran las de antes o las de ahora también? ¿Cómo las ves a las crisis? No, ustedes están tratando la crisis del 30, que fue la más significativa, por lo menos en la historia del capitalismo, ¿no? Esta crisis tiene muchos parecidos con la crisis. Muchos parecidos. Muchísimos, muchísimos. En el 30 hubo atrasos de sueldos a los empleados públicos, ¿no? En la Argentina. Hubo atrasos de sueldos a los empleados públicos, pero, y demoraron mucho en tomar conciencia del papel del Estado para resolver las crisis. Tuvieron que mirar qué pasaba en el mundo, ¿no? Pero fueron años de deflación realmente. Ahora, el control de cambios lo decreta Uriburu, ¿no? El control de cambios se decreta de inmediato, sí. Y la desocupación del 28%. Desocupación del 28%. Estados Unidos tiene una desocupación del 24%. Tenemos más desocupación que Estados Unidos. Y otro elemento importante, que fueron las figuras del proteccionismo que imperaron en el mundo para salvaguardar las economías, ¿no? Las economías nacionales. El keynesianismo se fue extendiendo también, ¿no? ¿Y acá cómo se expresó eso? Se expresó fundamentalmente a través en el gobierno de Justo, ya con el pensamiento de los socialistas independientes, el caso de Pinedo, y además con la participación de Prebisch en la creación del Banco Central, y además con todos los elementos que se tomaron en cuenta para salvaguardar los intereses argentinos. Claro que en eso, y voy a disentir por supuesto con Escude, el pacto Roca-Russiman no hace más que fracturar los intereses locales entre distintos sectores. ¿Por qué no explicas lo que fue el pacto Roca-Russiman? El pacto, bueno, regían las preferencias imperiales. Es decir, de hecho, Inglaterra tenía el compromiso de comprarle a aquellos integrantes del Commonwealth. Eso viene después del pacto de Ottawa, ¿no? Exacto. De Ottawa. La crisis había cortado el abastecimiento de carnes a Inglaterra. Así que nosotros, que además estábamos muy limitados en las exportaciones de productos primarios, estábamos ahí. Todavía no había llegado la sustitución de importaciones o una industria significativa, teníamos que comer de ese queso, de esa torta. Por eso el pacto. Pero el pacto no resolvió la dinámica económica argentina. Al contrario, fracturó los intereses de los invernadores, de los productores, de los frigoríficos que siguieron actuando de manera oligopólica. Ahora, vos decías la participación de Lisandro, participación de Lisandro de la Torre tiene mucho que ver con este desquicio que fue el pacto Roca-Russiman. Ahora, vos decías, Mario, recién, Daniel, perdón, vos decías recién que... Hay un Mario. Hay un Mario. Por eso. Vos decías recién que con el pacto Roca-Russiman, que creo que es del año 32 o 33, ¿no? 32 o 33, se restablece la provisión de carnes argentinas a Inglaterra. Pero a la vez
Claro, cupos. claro. Pero a la vez se fractura, ¿no es cierto? El Los frente interno, intereses. se fractura, Pero se son- agudizan las contradicciones internas en el país. Pero ¿por qué entonces sos opositor, digamos, o condenador, como es la postura tradicional del pacto? Soy opositor lisa y llanamente porque no convalidó los intereses nacionales. No significó una reforma fundamental en la participación argentina en el comercio mundial. Pero ¿a quién le vendíamos las carnes si no se las vendíamos a Inglaterra? Esto es una limitación en un mundo del en enfoque. crisis, ¿no? En un mundo en crisis. Es una limitación del enfoque. En primer lugar, nosotros estábamos atados a Inglaterra. No habíamos probado en la venta a otros mercados. Otros países, Claro. Estamos empeñados en ser una perla más de la corona. Una perla más de la corona, como dijeron en el discurso como dijo Julio Roca Hijo, ¿no? Julio Roca Hijo, claro. Y los ministros. Hay algo que a lo mejor vos me podés explicar, es ¿por qué el candidato de Uriburu es Lisandro de la Torre, ¿no es cierto? Así es como es una... Realmente, ¿qué pasa con Lisandro de la Torre que aparece ahí como Lisandro es un candidato conservador. del fascismo, ¿no? Lisandro es un conservador que muta en un hombre con ideas muy progresistas y muy Por lo menos sensatas. muy honesto, por lo muy menos honesto, claro. Era un hombre muy digno, ¿no? Un gran hombre, con una gran dignidad personal, una gran dignidad ideológica. Porque eso es interesante de la historia y de nuestra historia especialmente, ¿no? Lo poco lineal, que así como decías muy interesantemente, así como Gardel, el ídolo popular, se identifica con este golpe antipopular. Bueno, Lisandro de la Torre, candidato, ¿no es cierto?, del Fíjate otra fascismo. contradicción, Pinedo, un socialista. Pinedo, un socialista. ¿cómo? Convertido en un hombre del conservadorismo puro, un hombre que lucha con Lisandro de la Torre, pero que después, en los 40, formula un plan industrial formidable, envidiable. Ese Pinedo, ese mismo Pinedo... Ese Pinedo es el que tiene en realidad Claro. la discusión con Lisandro de la Torre en la Cámara, ¿no? Exacto, Cuando se produce exacto. el asesinato de Echeverre, ¿no? Exactamente. De Bordavere. De Bordavere. Hoy estamos los dos con las arterias tapadas, con ¿no? las neuronas. Se ve que eso viene de lejos también, ¿eh? Sí, No lo crean. Bueno, pero, en fin, yo creo que esa realidad, esa falta de visión, esa angustia colectiva, esa falta de horizonte se dio en los 30 como se está dando ahora. Ahora que estamos así bordeando y en la esquina aparece el default, bueno, es el signo de estos tiempos, pero tiene un tremendo parecido, una gran semejanza con la crisis. Yo justamente ahora... Fíjate vos, además, la tasa de desocupación, hablabas del 28%, 28%. nosotros tenemos una tasa del 17%. La diferencia es muy este programa lo precaria. estamos grabando algunos días antes de la emisión, o sea que ni siquiera sabemos qué es lo que ha pasado desde que lo grabamos Efectivamente. hasta que se emite, ¿no? Pero por lo menos nos queda cierta consuelo de que esa crisis que estamos hablando es una crisis importantísima y que por lo menos hemos sobrevivido y quizá podamos sobrevivir también de esta crisis, ¿no? Otra figura interesante. Tenemos que ir al corte porque si no nos va a quedar poco tiempo. Pero otra figura interesante en estas mutaciones es Prebisch. Prebisch, claro. Prebisch viene del sector más conservador y luego va cambiando, va entendiendo, es el que formula toda la comprensión y la dinámica de las Acá economías nuestro todavía periféricas. no se ve la figura salvadora, ¿no? Pero bueno, tomando algo de lo que vos decías de esa hipoteca, digamos, con Inglaterra, vamos a recordar unos versos de Arturo Jauretche, nada menos que del gran Arturo Jauretche, que de alguna manera tiene que ver con ese reclamo que muchos hacen hoy también, ¿no? Cierta hidalguía, cierta gallardía, cierto coraje para oponerse pantalones, huevos, para oponerse a las inducciones de los factores exteriores. A la patria se la llevan con yanquis y con ingleses. Al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen. Desde que falta Irigoyen, la han sacado de sus 13. Y así de baile corrido, con esa gente ricacha, la van dejando en hilachas. Mientras el pueblo pregunta, ¿de dónde esa mala junta le ha salido a la muchacha? Arturo Jauretche, El paso de los libres. Un padre, su hijo, el odio, la avaricia y la crueldad.
en Padre Padrone, Palma de Oro en Cannes, una película aclamada y galardonada en el Festival Internacional de Berlín. Padre Padrone, de Paolo y Vittorio Taviani, un estreno de El Otro Cine, presentado por Boy Olmi, sábado, 22 horas, por Canal 7 Argentina. Desde España vuelve a la Argentina La Zaranda, presentando su último espectáculo, La Puerta Estrecha. Del 24 de julio al 9 de septiembre en el Teatro Liceo. Funciones de martes a viernes a las 21, sábados a las 22 y domingos a las 20. La Zaranda. Adquiere sus entradas en el teatro. Auspicia Canal A. Colegio Militar de la Nación. Con el grado de subteniente podrás obtener los siguientes títulos universitarios: licenciado en Administración, o contador público, o enfermería universitaria. Colegio Militar de la Nación, porque servir a la patria también te sirve a vos. 4751-8001. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Historia confidencial. Golpe del 30. Usted ha incurrido en una falta gravísima. Ha cometido una defraudación. No, señor. Yo he hecho una gauchada. Con el dinero de la empresa. ¿Y qué es para la empresa fiar 5.000 pesos por 3 o 4 días? En cambio, para los pobres colonos representaba todo un año de trabajo. La compañía no es una sociedad de beneficencia. Y yo soy un artículo de reglamento ferroviario. Desde aquí es muy fácil hacerse el estricto. Los quisiera haber visto allí cuando los pobres colonos quemaban la cosecha. ¿Incendiaron la cosecha? Sí, de puro desesperado. Porque el campo no es como aparecen los mapas. Licito. Ni los ferrocarriles son rayas, ni las estaciones son puntos. Allí hay miseria, hay granizo, hay sequía y acopiadores. Ustedes en mi lugar hubieran hecho lo mismo. Es posible. Pero si usted estuviera ahora en lugar nuestro, tendría que hacer lo mismo que nosotros. Como hombres, comprendemos su actitud, pero como directores de la empresa, nos vemos obligados a despedirlo. Usted es una buena persona, pero un mal empleado. Muy bien. Bueno, estábamos viendo escenas de esa película extraordinaria que fue Kilómetro 111, dirigida por Mario Soffici en 1938, que protagonizada por Pepe Arias, Ángel Magaña y Delia Garcés, que habla de la vida de un jefe de estación, Ceferino, que frente a la miseria provocada por la crisis del 30, de los chacareros pampeanos, él decide de alguna manera fiarle los fletes del tren a costa de perder su puesto de trabajo en la compañía británica de ferrocarriles, cosa que efectivamente ocurre. En el momento en que lo van a despedir, pronuncia un discurso muy interesante, Pepe Arias, en torno al capitalismo, a los monopolios ingleses y a los acopiadores de granos que arruinaban a estos granjeros. La película de alguna manera también habla del progreso porque se está permanentemente debatiendo el tema de las vías de comunicación, o sea, los caminos o el ferrocarril, y de alguna manera termina congeniando o conciliando las dos cosas, el ferrocarril más las vías de transporte terrestres en aras del progreso argentino en una época que sea más esperanzadora, una etapa más esperanzadora de la crisis. Mario Rapoport, vos sos historiador económico, autor de una gran historia en ese sentido,
y sos un hombre que mirás, por lo tanto, al pasado. Pero, sin embargo, hace 3 años anticipaste la crisis que hoy vive nuestro país. ¿Qué nos podés decir de la del 30? Bueno, en principio yo quería tener una breve diferencia, alguna diferencia con respecto a alguna interpretación que se hizo aquí sobre el golpe de Estado del 30. Porque el golpe de Estado del 30 fue, por un lado, un golpe fascista, pero también fue un golpe liberal. O sea, es decir, fue organizado por lo llamado el contubernio, o sea, un grupo de partidos, una alianza de partidos integrada por los conservadores, los socialistas independientes y los radicales antipersonalistas, que desde 1928, apoyados por un diario muy importante de la época, llamado el Diario Crítica, comenzaron a tratar de socavar al gobierno de Irigoyen, ¿no es cierto? Y recuerdo un famoso mitin que se hizo el 2 de septiembre de 1930, en el Teatro Mitre de Avellaneda, en el cual Federico Pinedo dijo que era el gobierno de Irigoyen, era el gobierno más inepto y más inmoral de la historia argentina y que Irigoyen debía renunciar inmediatamente. Pero después crítica, Botana y Pinedo se inclinaron más por la posición de Agustín P. Justo, me parece, ¿no? Claro, finalmente, Claro. se inclinaron por Justo, pero por eso digo que fue un golpe contradictorio. Tuvo un aspecto nacionalista, conservador, de derecha, y luego un aspecto, digamos, conservador liberal, pro-británico. Y que los dos aspectos estuvieron presentes en el momento del golpe, o sea, no fue uno solo. Claro. Es decir, si bien fue una de las líneas la que triunfó en el momento. La que triunfa en el 32, ¿no? Pero La que también, triunfa. claro, esa aclaración viene bien porque en realidad también lo que quisimos decir es que ya dentro del radicalismo había un sector también de la oligarquía terrateniente. Estaban los Alvear, los Álzaga, y cuando cae Irigoyen, precisamente Alvear, Marcelo T. de Alvear, el expresidente, dice gobernar no es fallar, es decir, en alguna medida honesta el golpe, Bueno, ¿no? el pecado de Irigoyen fue ganar las elecciones del 28. Yo creo que estaba todo preparado para un escenario político totalmente diferente, ¿no es cierto? Es decir, la fórmula Tamborín y Mosca que se enfrenta a Perón en realidad tendría que haber sido la fórmula que tenía que haber triunfado, no era la misma, pero que tenía que haber triunfado que era Melo Gallo. Melo Gallo, claro. Pero era la fórmula que tenía que haber triunfado en el 28 y que no triunfó. Que eran antipersonalistas. Que eran también, ¿no? antipersonalistas. Los dos, claro. Este es un aspecto de la cuestión. La otra Recordamos para que la gente entienda que el antipersonalismo estaba identificado con Alvear, Con el alvearismo, que identificado con criticaba el supuesto real personalismo de Irigoyen en el Partido Radical. Exactamente. No, esta es una cuestión. La otra cuestión es que habría que preguntarse por qué en la Argentina el golpe de Estado del 30, digamos, porque hay golpe de Estado en muchos países latinoamericanos, por qué trae una alianza al poder, una alianza política al poder, que es la restauración de la vieja alianza conservadora, mientras que en otros países como en Brasil, en el 30, entra una nueva alianza en el poder, encabezada por Getúlio Vargas, que expresa una serie de cambios sociales y políticos con respecto al pasado, sobre todo el fin del reinado de la oligarquía cafetalera brasilera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en ese sentido hay una diferencia. La Argentina siempre en ese sentido parece marchar a contramano de lo que pasa en el mundo. Y la otra gran contradicción es que este gobierno, esta oligarquía que vuelve al poder de una u otra manera, comienza a aplicar ya a partir del 31, ya a partir de Uriburu, políticas totalmente contrarias a sus ideas originales, ¿no es cierto? Porque ya en el 31 se aplica un aumento del 10% de los aranceles que va a tratar de proteger nuestras importaciones, y luego en el mismo año se crea la Comisión de Control de Cambios y se crea un mecanismo que tiende a regular el manejo de las divisas. Y después van a venir las juntas de Carlos. Y luego viene la creación de una veintena de juntas nacionales. Hoy hablamos de eliminar la burocracia. Bueno, esa burocracia fue instalada de alguna manera por estos gobiernos conservadores. La Junta Nacional de Granos, la Junta Favorecedores de un Nacional de Estado Carne. fuerte, ¿no? De un Estado fuerte, ¿no? Eso es muy Claro, es decir, interesante, ellos ¿no? fueron, claro, es decir, las primeras políticas que tomaron fueron políticas quizás parecidas a las que están en curso actualmente. Yo tengo acá una cita de un economista muy importante de la época, Alejandro Bunge, que me parece interesante decirla, en el sentido que lo primero que hicieron fue rebajar los salarios de los empleados públicos un 10%, al mismo tiempo se rebajaron los salarios en empresas privadas. La desocupación llegó, según un censo de 1932, a 330.000 desocupados.
fue una recesión muy importante y Bunge decía, en ese momento, todo el mundo sigue reduciendo sus gastos, la receta se ha generalizado y se aplica hasta con heroísmo. Sin embargo, los resultados son bastante menos épicos. Se entra así en el círculo vicioso, la depresión, cuyos síntomas son el descenso de los consumos, de los precios y de las utilidades, se cura con economías. Y las economías reducen nuevamente los consumos y originan la desocupación y así sucesivamente. La víbora se devora por la cola. ¿Eso está escrito ahora? Eso está escrito en 1932 por Alejandro Bunge. Ahora, inmediatamente, sobre todo cuando sube el equipo de Federico Pinedo a la conducción económica, ese mismo Federico Pinedo que había sido golpista, y alentados por atrás por ese cerebro gris que fue Raúl Previt, comienzan a tomar medidas totalmente contrarias a esto. Es decir, la intervención del Estado en la economía, se crean estos mecanismos, incluso una Junta Nacional para combatir la desocupación. Fíjense la importancia, bueno, las juntas de granos, de carnes, juntas para defender la yerba mate, las economías regionales, etcétera, etcétera. Evidentemente esto estaba en el aire de la época, estaba New Deal de Roosevelt, pero veamos que Roosevelt sube al poder recién en 1933, de modo tal de que fue simultáneo, no fue una copia de lo que pasaba en Estados Unidos. Vos dijiste algo, Mario, recién que me pareció muy interesante, es la idea como que la Argentina siempre va en contra de lo que debería ser o de lo que hace correctamente el mundo, ¿no? Sí, es decir, esto es algo de la historia argentina, porque es cierto, si veamos de que un caudillo popular como Irigoyen se anticipa a Vargas, ¿no es cierto? Y Perón es posterior al golpe, al Getulio, digamos. Es como hay una descoordinación entre lo que pasa en otros países y lo que pasa en Argentina. Yo señalaba lo de Brasil porque en Brasil, de alguna manera, hay una mayor compatibilidad entre el gobierno de Vargas y los cambios económicos y políticos que están sucediendo en Brasil, en el cual se toman medidas muy parecidas a las que se toman en la Argentina. Mario, te agradecemos muchísimo. Mientras hablabas, a mí me quedaba un poco la sensación de que qué importante es esto de la historia, ¿no? Porque sabiendo historia uno puede trabajar sobre el futuro, porque si realmente nuestros dirigentes se pusieran a estudiar seriamente qué pasó en el 30, a lo mejor evitaríamos muchos errores en la solución de la crisis de hoy, ¿no? Estoy absolutamente seguro. ¿Estás seguro de eso? Sí. Bueno, muchas gracias y vamos ahora a ver un decreto confidencial que dictó Uriburu y que de alguna manera marca el sesgo que tomó su gobierno, ¿no? Uriburu dictó un decreto confidencial y sumamente ingenioso, estableciendo que el gobierno se haría cargo de todas deudas privadas de los oficiales del ejército. No se requerían detalles ni se formulaban preguntas. Los oficiales supieron aprovechar la ocasión y el decreto le costó al país más de 7 millones de pesos de entonces. Llega a Buenos Aires el espectáculo aclamado en Europa. El regreso del más grande. Andar por andar. Alberto Cortés y los andariegos presentan Andar por andar andando a voces. 19 y 20 de agosto, Teatro Gran Rex. Es otra producción Fénix Entertainment Group. Si estás cursando primero o segundo año de cualquier escuela, el Ejército Argentino te invita a participar del concurso Vení a dibujar la Antártida y compartí con nuestros científicos una semana en la base Esperanza, festejando los 50 años de la presencia del Ejército en la Antártida. Tenés tiempo hasta el 15 de agosto. Consulta en tu escuela o en el Ejército. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Historia confidencial. Golpe del 30. Más le valiera haber muerto al dejar su primer gobierno. Al menos hubiera salvado al partido, la única fuerza electoral del país rota y desmoralizada por la acción personal de su personalismo. Marcelo T. de Alvear, refiriéndose a Hipólito Yrigoyen, diario La Razón,
Buenos Aires, 8 de septiembre de 1930. Bueno, no lo tenemos a Felipe ahora para terminar el programa. ¿Se habrá enojado con cuestionamiento que...? Yo creo que sí, porque siempre lo cuestionaba yo, pero ahora lo cuestionaron los invitados también. No, Rapoport estuvo de acuerdo, viste que habló de la Sí. oligarquía, estuvo de acuerdo. Nah. Es interesante. Felipe tenía un compromiso y se tuvo que nos abandonó, pero... Es interesante lo que dice Rapoport, porque siempre se dice que el estatismo económico empezó con Perón, ¿no? Pero la Junta de Carnes, Es de cierto, Grano... es cierto, Todo eso es empezó en el 32, con el gobierno de Justo, ¿no? Hemos tenido tres invitados muy, muy interesantes, ¿no? Ah. Bueno, y decíamos que la próxima vez vamos a ser Rivadavia, mirá vos qué personaje, ¿no? También tuvo una crisis económica y financiera, ¿no? Hubo una crisis Importante. de pagos, contrajo empréstitos. Un personaje que es como una especie de prototipo del progresismo, ¿no? Sí. Sobre todo en relación a Buenos Aires, ¿no? Él amaba Buenos Aires y le puso universidades, alambrado, Lo europeo. alumbrado, empedrado, ¿no? Sí. Él representaba lo europeo, lo republicano, Claro. lo francés, lo progresista, ¿no? Y lo más criticable de Rivadavia para mí es su enemistad con San Martín, ¿no? Porque vos sos muy sanmartiniano, Pacho, ¿no? Bueno, mirá aquí, bueno... Porque en realidad vos mismo intentaste desmitificar y siempre decís que estos grandes hombres como San Martín, como Belgrano, tenían enemigos, tenían rivalidad, Rivadavia tenían defectos, ¿no? Rivadavia fue un gran enemigo, quizás justificado porque lo que no nos dice nunca la historia demasiado es que San Martín fue el autor del primer golpe de Estado militar contra un gobierno civil, Contra que es cuando Rivadavia. él con Alvear entra en la Plaza de las Victorias y derrocan al triunvirato, el cual Rivadavia era el factotum, que se vio obligado a exiliarse. Es una razón de peso como para conservar una rivalidad, Una ¿no? rivalidad. O vos te lo imaginás a Irigoyen, amigo del general Uriburu, o claro. a Ilia, amigo del general Onganía, por ejemplo, ¿no? Y eso es una de las causas por las cuales es interesante ver que Guayaquil, digamos, cuando San Martín tiene que doblegarse ante Bolívar, mucho mejor armado, mucho más poderoso, en cierta medida tiene que ver porque Rivadavia, que en ese momento ha vuelto a gobernar Buenos Aires, no le da nada del apoyo que San Martín Incluso, espera, ¿no? claro, incluso ¿Estás de como acuerdo vos- con eso? Sí, porque incluso como vos señalabas, cuando San Martín ya después de dejar el Perú va a Chile, a Mendoza, tiene miedo de venir a Buenos Aires porque piensa que Rivadavia lo va a encarcelar o procesar por esa antigua desobediencia que él comete en Chile, Claro. cuando en vez de volver a defender a Buenos Aires de la invasión de los caudillos del litoral, él opta por irse hacia Perú con un ejército chileno. Sigue la con base- su objetivo Claro, independista, claro. ¿no? Alguien Eso lo dijo- hablamos también cuando hablamos de los caudillos, ¿no? Cuando decíamos que Estanislao López Por fue, eso fue el que le avisó, ¿no es cierto?, Claro. que lo querían matar, ¿no? Hay un famoso periodista, Felipe ya a sus rayos iluminan el histórico convento tras los Auspició Banco de la Nación Argentina. En cajeros automáticos, la mayor cobertura del país. Transmite LS82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina.